El oxígeno es uno de los gases que componen el aire. El aire es una mezcla formada principalmente por el 23% de oxígeno y el 77% de nitrógeno con pequeñas cantidades de argón y anhídrido carbónico. En el aire, el oxígeno está en forma elemental, esto es, sin formar compuesto alguno. Pero el oxígeno entra en la composición de las rocas silíceas, formando silicatos y anhídrido silícico, y de las rocas calcáreas, formando parte de la molécula de los carbonatos. A su vez, el agua es una combinación que contiene el 89% de oxígeno y el 11% de hidrógeno. Hallamos pues el oxígeno formando parte de una enorme cantidad de sustancias naturales. Los geoquímicos calculan que aproximadamente el 50% del peso de la corteza terrestre es oxígeno. Por otra parte, todos los seres vivos contienen oxígeno, ya sea por el agua que embebe sus tejidos, como porque la molécula de oxígeno es imprescindible para la constitución química de la materia viva. Las proteínas, las materias grasas, los azúcares y la celulosa contienen oxígeno en sus moléculas. El oxígeno atmosférico, además, es indispensable para la vida, ya que la respiración es una de las funciones vitales. No es habitual obtener oxígeno en el laboratorio, pero puede hacerse fácilmente si tratamos el peróxido de sodio con agua. El peróxido se transforma en hidróxido y se desprende oxígeno gaseoso. El oxígeno gaseoso, para su estudio, puede ser recogido en una campana bajo agua. El oxígeno puro es muy utilizado industrialmente y para obtenerlo se parte de la materia prima más barata que existe, el aire. El aire, previamente licuado, se destila en grandes torres de fraccionamiento y se obtiene oxígeno líquido. El oxígeno líquido es un gran oxidante. Si impregnamos con él un algodón se obtiene una sustancia explosiva, pues el oxígeno quema violentamente la materia orgánica. Una astilla de madera que tenga un punto de ignición arde violentamente en el seno del oxígeno líquido. Este se enturbia debido a la humedad y al anhídrido carbónico producidos durante la combustión. El oxígeno líquido se almacena en grandes depósitos a 180 grados bajo cero y para su transporte se utilizan camiones cisterna especiales. El oxígeno líquido puede ser gasificado y entonces se almacena en grandes botellas de acero comprimido a 150 atmósferas. El oxígeno puro se emplea en medicina para facilitar la respiración de ciertos enfermos. Pero donde más se consume es en los hornos de refinación del acero, en los que se utilizan varias toneladas diarias de oxígeno para purificar el hierro bruto. También es muy utilizado en la soldadura. El oxígeno es un elemento de peso atómico 16 y como todos los elementos gaseosos, su molécula está formada por 2 átomos. Sin embargo, pueden unirse 3 átomos de oxígeno dando lugar a un gas muy activo llamado ozono. El oxígeno, junto con el azufre, el selenio y el teluro, forma parte de un grupo de elementos que presentan la propiedad de formar moléculas bien definidas con diversa proporción de átomos, dando lugar a diferentes formas alotrópicas. Por esta razón, a los componentes de la familia del oxígeno se les llama elementos anfígenos. El oxígeno es un cuerpo de fuerte actividad química y es capaz de combinarse con casi todos los elementos. Cuando se combina con un metal se obtiene un óxido y cuando se une a un no metal se obtiene un anhídrido. La mayoría de las sustancias orgánicas se combinan con el oxígeno dando agua y anhídrido carbónico. Esta reacción recibe el nombre de combustión. Puesto que el oxígeno está diluido en el seno del nitrógeno del aire, las combustiones son relativamente moderadas. Así, este cigarrillo arde formando una brasa rojiza con tendencia a apagarse.
Pero el oxígeno, puro, contenido en una botella de acero, hace arder con gran intensidad la punta del cigarro, dando una llama brillante. Calentando clorato potásico en un tubo de ensayo se desprende oxígeno mientras el clorato se transforma en cloruro. Una astilla con un punto de ignición arde con llama viva al ser introducida en el seno de oxígeno puro. Se trata de un sencillo método para detectar la presencia de oxígeno en cantidades superiores a lo normal. El hierro abandonado a la intemperie se cubre de una capa de óxido, es decir, el hierro se oxida. Si formamos una hoguera, el carbono contenido en la leña también se oxida y se transforma en anhídrido carbónico. El oxígeno es la materia oxidante por excelencia, pero hay otras sustancias oxidantes. Se trata de productos cuya molécula es rica en oxígeno y que lo pueden ceder con facilidad. En la llama de esta cerilla tiene lugar, pues, un fenómeno de oxidación al unirse el carbono de la cera con el oxígeno del aire. Llamamos combustión a aquella oxidación en la que hay gran desprendimiento de calor y de luz. En el aire, las combustiones acostumbran a ser suaves, pero en el seno de oxígeno puro pueden llegar a ser violentas, desprendiendo gran cantidad de calor. Si hacemos arder acetileno o hidrógeno en el seno de oxígeno puro, obtendremos una llama de temperatura muy elevada. En la soldadura del hierro y del acero, la temperatura ha de ser muy alta, pues el hierro funde a más de 1500 grados. Por eso se emplea oxígeno en el soplete oxiacetilénico. El operario soldador con un alambre de hierro en la mano produce metal fundido en cantidad suficiente para lograr la soldadura. Si aumentamos la presión del oxígeno en el soplete, el oxígeno sobrante reacciona violentamente con el hierro, lo oxida y lo funde, pudiendo así cortar planchas de considerable grosor.